Pablo Zalba, europarlamentario por Navarra, en Bruselas. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenidos nosotros también, de alguna manera. Ambos. Porque hoy hemos salido fuera de nuestros estudios, estamos en la capital europea. Gracias por abrirnos las puertas una vez más. Un placer, sabéis que es vuestra casa y siempre un honor recibiros aquí. Y además en un momento para la Unión Europea en jaque, crítico, con muchos frentes abiertos. ¿Está dejando Europa de ser Europa? Esperemos que no. Es un momento clave, es un momento crítico, como bien decía, pero precisamente Europa avanza en los momentos críticos. Y yo creo que estamos ante la oportunidad de avanzar en la integración económica, sobre todo todos los países del ámbito de la zona euro. Necesitamos construir instituciones propias en la eurozona y sin duda alguna los retos a los que nos enfrentamos, la posible salida del Reino Unido, la crisis de refugiados, son la prueba de lo que tenemos que hacer y espero que sean el incentivo que necesitamos para hacerlo. Ese es uno de los asuntos más importantes. Enseguida vamos a hablar de la crisis de los refugiados, efectivamente de la salida o no del Reino Unido de la Unión Europea. Pero ¿cuál es el camino en el que ahora mismo Europa inicia de alguna forma hacia un reto importante, que es que ningún país de la Unión Europea salga de la Unión? Bueno, yo estoy seguro que el Reino Unido finalmente no saldrá. Es verdad que el debate en el Reino Unido es más un debate emocional que racional, porque desde el punto de vista de la razón no tiene ningún sentido siquiera plantearse esa posible salida, pero insisto, es verdad... ¿Por eso Cameron se arriesga a hacer el referéndum? Bueno, por yo eso Cameron creo... arriesga, porque está arriesgando mucho. Cameron se arriesga efectivamente y Cameron lo hace en clave interna de su partido. Su partido tiene una ala euroescéptica importante, además su partido compite electoralmente con un partido como es UKIP, que promueve o cuyo objetivo final es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y yo creo que por tanto Cameron, con el objetivo de intentar mitigar esas voces cada vez más euroescépticas, hace este referéndum para intentar aplacar o incluso olvidar el debate, pero yo no tengo ninguna duda que lo que hace Cameron lo hace en clave interna. No sabemos lo que va a pasar en ese referéndum, pero ¿no cree Pablo Zalba que esto, para los movimientos euroescépticos, que en España los hay y parece que cada vez hay más voces en contra de la Unión Europea, esto es darle alas también? ¿O esto es un debate sano y de esto hay que hablar de vez en cuando y cada cierto tiempo en los países que formamos parte de la Unión? Bueno, yo creo que todo debate es sano, todo referéndum incluso es sano, todo lo que sea dar voz a los ciudadanos es sano, eso yo creo que nadie lo puede negar, o nadie en su sano juicio. Pero yo no creo que España sea especialmente euroescéptica. Yo el otro día coincidía con un debate con dos colegas aquí en el Parlamento del Partido Socialista y de Iniciativa per Catalunya, que aquí se engloban en la misma familia política que Podemos, y los tres estuvimos de acuerdo que precisamente España y sus diferentes gobiernos han sido gobiernos proeuropeístas, han sido gobiernos que han estado dispuestos a ceder soberanía, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos abocados a hacer, a las instituciones europeas para seguir avanzando en el proyecto europeo. Por lo tanto, la dimensión española en cuanto a que puede alimentar el euroescepticismo, no me preocupa en absoluto. Yo creo que tenemos que preocuparnos en lo que tenemos que preocuparnos, que tenemos bastantes motivos. Hombre, en España ahora mismo no sabemos lo que va a pasar. También dentro de unos minutos vamos a hablar de cuál es la visión de Pablo Zalba sobre lo que puede pasar en el Congreso de los Diputados en los próximos días, pero el partido que llegue al gobierno, la persona que gobierne España, ya sea Mariano Rajoy, sea Pedro Sánchez, no sé si hay alguna otra alternativa, ¿hacia dónde tiene que mirar dentro de la Unión Europea? Es decir, no se ha vuelto a hablar desde hace mucho tiempo de los hombres de negro, pero los hombres de negro están ahí, ¿sigue la troika ahí vigilante? En absoluto. Yo no tengo ninguna duda hacia dónde tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar, y sobre todo la eurozona, hacia unos verdaderos Estados Unidos de Europa. Yo no tengo ninguna duda que ese es el camino. Yo creo, y quizás me estoy adelantando, que en España tenemos dos posibilidades: un gobierno en torno al Partido Popular o un gobierno en torno a Podemos, donde Podemos tenga un peso importante y donde Podemos tenga, digamos, voz y voto. Yo no tengo ninguna duda de lo que dice el Partido Popular al respecto, mi partido. Yo creo que, y en ese sentido, yo creo que no hay discrepancias con el Partido Socialista. Ambos somos partidos europeístas. El gobierno del Partido Popular
lanzó una propuesta en el llamado informe de los 5 presidentes, Banco Central Europeo, Comisión, Parlamento, Consejo y Eurogrupo, donde se sientan las bases de lo que tienen que ser esos futuros Estados Unidos de Europa, y hubo unanimidad que la propuesta española fue la más europeísta y hubo unanimidad que ese era el camino. Incluso yo recuerdo que el presidente de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, que es un socialista italiano, un viaje que hicimos a Madrid, reconoció en una rueda de prensa que el documento, la aportación española, ese informe de los 5 presidentes que, insisto, sientan las bases del futuro de la eurozona, era una de las aportaciones más valiosas, lo que demuestra que socialistas y populares en este sentido estamos francamente cerca. Y yo les decía, volviendo al debate que tuve la semana pasada, el Partido Popular no es sospechoso, sino todo lo contrario, es parte activa de esa Unión Europea y de esa futura eurozona a la que tenemos que avanzar. Podemos no lo sabemos. Podemos ha votado aquí en favor de la salida de países como España de la Unión, de la eurozona. Podemos ha sido muy volátil en cuanto a sus posturas en la Unión Europea. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de lo que pasará si ese futuro gobierno es en torno al Partido Popular, y no lo puedo saber qué pasaría si fuera en torno a Podemos. Pero ustedes tendrán que tener en cuenta también si hay partidos con auge en nuestro país en los que ya han dicho que de alguna forma o parte de la deuda de los países que conformamos la Unión sea o no sea reconocida. Es decir, que están dispuestos a dejar de pagar una deuda que, si esos partidos llegan al gobierno, digan, no, es que no reconocemos esta deuda, no queremos pagarla, no la vamos a pagar. Bueno, yo creo que en este caso, primero es una irresponsabilidad, y en este caso no tengo ninguna duda que es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora no hay ningún informe de ningún organismo internacional que haya dudado sobre la sostenibilidad de la deuda española. Como en su momento nunca ha habido informes, y sobre todo cuando Grecia empezó a crecer al final del último gobierno de Nueva Democracia, del Partido Popular Europeo, nadie dudaba o había bases sólidas para afirmar que la deuda griega era sostenible. Cuando la deuda de un país empieza a ser insostenible, cuando tiene un gobierno que no genera confianza, cuando tiene un gobierno que se dedica a destruir lo que otros gobiernos han hecho, además, cuando esos gobiernos han sentado las bases para crear crecimiento y creación de empleo. Con crecimiento y creación de empleo, la deuda de griega, la deuda de España, son perfectamente sostenibles. Y aquel que insinúe siquiera que no va a pagar la deuda, solo se enfrenta a un escenario en el que lo primero generará desconfianza, lo segundo abocará al país en cuestión a que nadie le vaya a prestar dinero. Y obviamente, Robert, si tú tienes una deuda conmigo y yo tengo garantía de que me vas a devolver esa deuda, seguramente si lo necesitas te seguiré prestando. Si tú mañana... Pero otra cosa es que haya muchos ciudadanos que realmente vean también que hay una parte de la deuda que no debemos pagar. Roberto, yo no creo que el auge de partidos como Podemos, el auge de partidos como Syriza respondan mayoritariamente a que hay ciudadanos que dicen o creen que no debemos pagar parte de la deuda que hemos contraído. Yo no tengo ninguna duda que no hay deuda ilegítima en España, que no hay deuda ilegítima en Grecia, pero yo no creo que sea la explicación del auge de estos partidos. Desgraciadamente hay otros motivos que han provocado el auge de este tipo de partidos. Le hago una confesión, ojalá fuera esa la razón que llevara a que Podemos tenga esa fuerza, Syriza tenga esa fuerza y partidos euroescépticos en la Unión Europea tengan esa fuerza. Pero desgraciadamente me temo que hay otros motivos que lo explican. Vamos a avanzar, vamos a hablar de la crisis de los refugiados, porque ahora nos encontramos, y además es una noticia de los últimos días, con que Macedonia no está dejando pasar a refugiados afganos, personas que llegan allí después de semanas huyendo. ¿Qué pasa? ¿Que la Unión Europea no tiene corazón? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Si vamos meses, hay miles de personas que están muriendo en las fronteras. Parece que nadie está haciendo nada. Parece no. Se está haciendo poco. Se está haciendo poco. Yo creo que sería injusto también decir que se está haciendo nada, pero desde luego lo que está claro es que no se está haciendo lo suficiente. Y yo creo que ahí todos tenemos que entonar el mea culpa, políticos, gobiernos de todo
color Ya, Pablo, político, ¿qué hay que instituciones hacer? europeas y ciudadanos. ¿Pero qué hay que hacer? Es en que está general. muriendo gente. Evidentemente algo hay que hacer. Yo no tengo la solución, yo no tengo la varita mágica, desgraciadamente, pero evidentemente lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, gobiernos, instituciones europeas, y tener un plan de acción conjunto. Lo primero, y no tengo ninguna duda, es que hay que dar una respuesta conjunta de todas las instituciones europeas y todos los países de la Unión Europea. Segundo, dotar de recursos económicos conjuntos para afrontar el problema. Vale, ¿qué es esto de conjuntos? Estamos en el Parlamento Europeo, estamos en Bruselas, estamos en los pasillos. Por aquí estamos viendo pasar a personas como usted, europarlamentario, que toman decisiones, aquí en Estrasburgo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es decir, ¿quién tiene que tomar la iniciativa para que se lleve a cabo una votación y se exijan esos recursos y se exijan buscar soluciones? Es que nos podemos perder en palabras. Yo entiendo perfectamente la frustración suya, que es la compartida por la mayoría de los europeos. Desgraciadamente yo puedo hablar lo que le corresponde a esta casa. Esta casa ojalá tuviera esa iniciativa legislativa, esa posibilidad de dotar de un mandato legislativo para que los Estados miembros actuarán de forma prioritaria al respecto. Desgraciadamente no es así, pero insisto, debemos dar una respuesta conjunta. Y ojo, no tenemos que olvidar el medio y largo plazo, hay que actuar a corto plazo. La actuación a corto plazo evidentemente es de dotar de recursos económicos, sobre todo a aquellos países con menos medios, para que afronten este importante reto, que no es un reto de Grecia, que no es un reto de Alemania, que no es un reto de Macedonia, de Croacia, es un reto europeo, que tenemos que entender que tiene una dimensión europea y que tenemos que dar una respuesta europea y que ojalá supiera la solución, pero yo no la sé. Pero sí que no tengo ninguna duda que tenemos que actuar a medio y largo plazo. Y la solución a medio y largo plazo es actuar en origen. Solucionar los problemas que obligan a miles, cientos de miles o incluso millones de ciudadanos a abandonar su vida, a abandonar sus familias para emprender un camino hacia no sabemos dónde, porque la situación es dramática y por tanto hay que actuar en Siria, hay que actuar en los países en los que emigrantes por cuestiones económicas se van, emigrantes por cuestiones religiosas, y hay que actuar tanto en origen como a corto plazo, dotando de medios a las instituciones europeas y a los países que menos medios tienen para afrontar este problema, porque desde luego si no va a ser la vergüenza de Europa y va a ser algo de lo que nos avergoncemos durante muchas generaciones. Sigue estando Bruselas tomada por las fuerzas de seguridad. Hemos visto militares en el aeropuerto, en la Plaza de Luxemburgo, aquí en la puerta del Parlamento. Lo hemos visto en distintas estaciones. Es verdad que uno al final se habitúa a la presencia de militares, pero es verdad que la capital europea está con una presencia importante, ya no de policías, sino de cuerpos militares por toda la ciudad. Sí que es verdad que Bélgica ha tenido la suerte de no enfrentarse a un problema de terrorismo como lo hemos sufrido desgraciadamente en nuestro país, y por lo tanto seguramente no estuviesen sus cuerpos y fuerzas de seguridad tan preparados como pueden estar en nuestro país. Eso les ha obligado obviamente a buscar alternativas, en este caso la presencia militar por las calles de Bruselas, y es habitual encontrar presencia militar en cualquier calle de Bruselas, en las instituciones europeas si cabe con más medios y más personal. Pero desgraciadamente es a lo que nos acostumbramos. ¿Y cuáles son las medidas que se tienen que tomar desde aquí, desde Bruselas? ¿O es más bien actuar en origen pues la solución? Que soy Porque cualquier día nos vamos a llevar otro susto. Yo, perdona que sea reiterativo, yo creo que también a este nivel hay que colaborar más. Los servicios secretos de los países de la Unión Europea tienen que actuar de forma conjunta, los servicios policiales tienen que coordinarse muchísimo mejor. No puede ser que un terrorista que sufrió un seguimiento de París a Bruselas, que en Bruselas se le hizo ese seguimiento, al final se haya escapado. Fallos los tenemos todos, fallos, la condición humana va unida a ello, pero yo creo que esos fallos deben ser también la oportunidad para actuar conjuntamente. No podemos permitir. Y luego también pensar qué hemos hecho mal para que jóvenes, no tan jóvenes europeos, es verdad, con un origen familiar en países árabes y que han vivido cómodamente en la Unión Europea, en Bruselas, en París, de un día para otro deciden alistarse al ISIS, deciden alistarse al Daesh y emprender esa cruzada que nos parece una locura, pero que está pasando en gente que se ha educado en Europa,
que podría haber sido compañeros nuestros y que de repente emprenden ese camino. Yo creo que también merece una reflexión que algo hemos hecho mal. Tenemos buenas noticias en Navarra con Volkswagen. Parece que la llegada del segundo modelo podría asentar mucho más la fábrica de Landaven, la fábrica navarra de Volkswagen. Se está hablando de 400, 500 nuevos empleos. ¿Cómo está el caso de los coches trucados de Volkswagen? Porque parece que se ha olvidado todo el mundo de esto. Usted va a formar parte de esa comisión de investigación en Europa. Bueno, pero hay muchas dudas al respecto. Yo lo primero que creo que ojalá se confirme esa noticia, sería una noticia magnífica para la comunidad foral, sería una noticia magnífica para aquellas personas que pueden encontrar un trabajo. Estoy seguro que si se confirma serían 500 puestos de trabajo, han dicho algunas fuentes, pero muchos más indirectos, con lo cual creo que es una noticia de la que todos los navarros tenemos que sentirnos orgullosos en primer lugar. Segundo, la comisión de investigación, no sabemos, no han empezado todavía los trabajos en el Parlamento Europeo, pero yo lo he manifestado desde el mismo día en el que mi grupo político me pidió estar en esa comisión parlamentaria, en esa comisión de investigación. Creo que tenemos que ser rigurosos, creo que no tenemos que prejuzgar, creo que no tenemos que llegar a conclusiones precipitadas porque hayamos leído determinadas cuestiones en un medio de comunicación o hayamos escuchado... Altos cargos de Volkswagen han dimitido. Por supuesto, y con lo cual algo habrá. Sus responsabilidades, y nosotros, a lo que voy, es que tenemos que llegar a la verdad o intentar llegar a la verdad de ese asunto desde el rigor, insisto, y sin prejuzgar. Yo no tengo ninguna duda que estoy seguro que Volkswagen estará encantado de colaborar, siempre lo ha hecho con esta casa y ahora más que nunca, y serán los primeros interesados de que esta comisión de investigación saque a relucir toda la verdad. En ese sentido, yo sí que estoy tranquilo porque creo que a todos, primero a esta casa, pero también al grupo Volkswagen le interesará llegar hasta el final de este asunto. ¿Por qué en América se va a indemnizar a todos los afectados con 1.000 euros y aquí en Europa no se plantea absolutamente nada? Bueno, yo creo por que los mismos casos. Tenemos sistemas judiciales diferentes, lo primero, con lo tanto yo creo que no es posible extrapolar una cuestión a otra. No sabemos... Aunque el coche sea el mismo, aunque el daño sea el mismo, aunque el engaño sea el mismo, porque esto es un engaño. No sabemos si es un engaño todavía. Lo que Volkswagen ha reconocido. No sabemos. Ha reconocido Volkswagen. Yo creo que, pero lo que no sabemos es la dimensión del mismo. No sabemos si en Europa se va a indemnizar o no. Sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos, pero no sabemos si en la Unión Europea se va a emprender ese mismo camino, se va a emprender otro camino o no. Yo lo que puedo garantizarle es que desde el Parlamento Europeo, en lo que a mí respecta, vamos a trabajar para, desde el rigor, llegar hasta el final de este asunto. Y no nos olvidemos de la dimensión estadounidense del asunto. Aquí hay algunos entes que sí que estarían interesados en demonizar la industria del diésel, de la que Europa es pionera, de la que Europa es líder a nivel mundial y de la que hasta ahora nos ha demostrado que sea más contaminante que otras formas como puede ser la gasolina. Y por lo tanto aquí puede haber ciertos intereses por parte de otras potencias, incluido también países asiáticos, en demonizar una industria en la que Europa, insisto, ha sido pionera y es líder. Ojo, no nos peguemos un tiro en el pie. Industria dice ahora que podría tardar todo el año para medir la contaminación de los 30 coches más vendidos en España, pero claro, si cambia la legislación, los vendedores dicen que el diésel podría encarecerse. Están hablando de cantidades entre 600, 1.300 euros. Pase lo que pase, consecuencias buenas precisamente no va a haber. Bueno, tenemos un insisto, agujero, pero tenemos un agujero en este tema de la contaminación de los vehículos. Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. ¿Y por qué tenemos que ser rigurosos? Insisto, la industria lo ha dicho el Ministerio, automovilística europea se basa fundamentalmente en el diésel. Representa miles de millones de empleos y obviamente una parte importante del Producto Interior Bruto. No podemos caer en cantos de sirena que pretenden demonizar un tipo de motor que, insisto, sin ser un experto, parece que no contamina más que otros motivos. Que habrá que ver si efectivamente lo que dice el Ministerio se confirma y cuál es la solución. La solución no la tiene que dar, en mi opinión,
insisto, sin ser un experto, el Ministerio, yo creo que la tienen que dar el Ministerio y las instituciones europeas tienen que decir cuánto puede contaminar un coche y serán los fabricantes los que fabriquen motores cumpliendo la legislación medioambiental respectiva. El otro día los verdes intentaron fortalecer o reforzar esa legislación medioambiental y la propuesta no salió adelante, por lo tanto nos quedamos con la actual que va a entrar en vigor en pocos meses y es obligación y de las autoridades competentes cumplir y hacer cumplir la legislación. Pero insisto, no nos peguemos un tiro en el pie en cuanto a demonizar una industria que se ha demostrado que es medioambientalmente sostenible, económicamente sostenible, que Europa ha sido pionera ya y lidera todavía la fabricación y ventas y que, insisto, genera muchos millones de puestos de trabajo. Veremos en qué queda. Nos quedan 5 minutos de programa y me gustaría que habláramos de España y que habláramos de Navarra. Por estos pasillos, ya nadie se acuerda, pero por estos pasillos se estrenó en la política Pablo Iglesias. ¿Tuvo usted relación con él? Sí. ¿Los meses que estuvo aquí? Sí, la verdad es que tuve bastante buena relación y tuve unas cuantas conversaciones con él. Y yo creo que eso a veces pienso que me ayuda un poquito a entender un poco este ajedrez en el que estamos inmersos en la política española. Y tuvo oportunidad de comentar con él pues esto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo ¿Él recuerdo, se veía ya en el Congreso de los Diputados estando aquí? Yo recuerdo que cuando le conocí, que fue de casualidad, porque los dos nos quedamos tirados en un aeropuerto en París, en un viaje de Madrid a Estrasburgo, y ahí nos conocimos. Sería, yo calculo, el mes de junio, julio del año 2014, y yo ahí vi un Pablo Iglesias que se creía que podía ser presidente de gobierno. Yo recuerdo una anécdota que a los pocos días, en una entrevista en una emisora local en Pamplona, me preguntaron al respecto y yo respondí y lo sigo manteniendo. En parte, el próximo presidente de gobierno será Pablo Iglesias o Mariano Rajoy, porque él me convenció de que estaba convencido que quería ser presidente de gobierno. Por eso a mí me resulta tan difícil que al final pueda apoyar a Pedro Sánchez como presidente de gobierno, y eso explica, en mi opinión, también las exigencias tan elevadas que le ha puesto al líder socialista para que llegue. Yo recuerdo que le pregunté, bien, Pablo, tú crees que puedes ser presidente de gobierno, pero seguramente antes tengas que decidir si gobierna el PP o gobierna el PSOE. ¿Qué decisión vas a tomar? Y él me respondió, hay que reconocer de forma inteligente, no, el PSOE tendrá que decidir si gobierna el PP o yo. Y yo creo que si uno analiza todas las acciones que ha hecho después de las elecciones, él juega ese papel. Un papel en el que el PSOE tenga que decidir si gobierna el PP o Podemos. Y yo espero que el PSOE no caiga en esa trampa. Yo solo espero que por el bien de España el PSOE no caiga en esa trampa. Se va a formar gobierno, ya ha arrancado la investidura de Pedro Sánchez, vamos a ver cómo termina. ¿Qué es lo que va a pasar? Formar gobierno esperemos que se forme, lo que no sabemos si antes de unas elecciones o no. Yo espero que no haya unas elecciones, yo creo que sería un fracaso colectivo de todos los partidos el que haya unas elecciones. Y yo sí que intuyo que, y es intuición, porque ahí sí que el presidente del gobierno, que tuvimos la oportunidad de estar con él la semana pasada en Bruselas, y el ministro de Economía, que estuvo en Pamplona también recientemente, ambos decían, y yo comparto totalmente ese análisis, nadie sabe lo que va a pasar. Hoy nadie puede prever lo que va a pasar antes de los 2 meses que empezarán a contar tras la primera votación para formar gobierno. Entonces yo sí que intuyo, insisto, y son intuiciones personales, que Pedro Sánchez no va a formar gobierno en estas 2 primeras votaciones. Ahí se abre un plazo de casi 2 meses desde la segunda votación, donde cualquier escenario es posible. Yo no descarto que finalmente Pedro Sánchez forme gobierno con Podemos y con los nacionalistas, de una forma activa o pasiva. Y yo no descarto tampoco que al final cunda el sentido común y el Partido Socialista se abstenga en un gobierno del PP con o sin Ciudadanos en el gobierno, evidentemente con el apoyo de Ciudadanos. Yo no tengo ninguna duda de que sería la mejor fórmula para España. Que eso ocurra. ¿Cómo está la salud del Partido Popular de Navarra? Bueno, yo creo que con las dificultades que tenemos de ser todavía un partido pequeño, yo creo que es la voz de la oposición en el Parlamento Foral. Yo creo que el partido que más contundente está siendo en el Parlamento Foral en contra de todos los despropósitos que estamos viviendo en el Gobierno de Navarra es precisamente el Partido Popular.
Bueno, en la oposición está también UPN y PSN. Pero yo creo, y así lo reconocen muchas personas y muchas personas de la calle, que la verdadera oposición la está haciendo el Partido Popular. Y yo la verdad estoy francamente orgulloso del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Foral, que están haciendo un gran trabajo, insisto, a pesar de las dificultades, esas dificultades sobre todo como consecuencia de la dimensión del Grupo Parlamentario. Y yo creo que a nivel partido estamos satisfechos, estamos renovando juntas locales, creando juntas locales y lo que más importante, estamos aumentando afiliación, estamos haciendo un esfuerzo ingente en aumentar afiliación y ahí están los resultados. Yo le puedo asegurar que cada nuevo afiliado lo celebro como si fuera una gran fiesta y últimamente le puedo asegurar que estamos aumentando afiliación y yo creo que es motivo, en parte consecuencia de los ataques injustos que estamos sufriendo y es motivo de que algo estaremos haciendo bien. ¿Tiene usted relación con el delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas? Sí, tenemos relación. La semana pasada vinieron un grupo de empresarios a conocer un programa europeo y tuve la oportunidad de estar con él, que me invitó a un encuentro con ellos y hay una relación razonablemente fluida con él. Yo creo que aquí estamos para colaborar, para buscar puntos en común que los tenemos, para actuar conjuntamente y colaborar conjuntamente en beneficio de nuestra querida comunidad foral y desde luego, mientras ese sea el objetivo, aquí va a tener un aliado. ¿Relación con la presidenta del Gobierno de Navarra y con esto terminamos? También ¿La tiene? ¿Es cordial? ¿Le dice las verdades? ¿Le dice pues yo creo que le digo las verdades. Y le digo las verdades que le digo en público y se las reitero en privado. Yo creo que con Bildu no va a ninguna parte. Yo creo que Bildu es un lastre, que Navarra es imposible que afronte los retos económicos que tiene, y son muchos, con un partido como Bildu en el gobierno. Yo espero y deseo que cuando se confirme la buena noticia de Volkswagen, que ojalá sea poco, no nos impida seguir trabajando en los importantes retos económicos que tenemos. Tenemos que diversificar nuestra economía, tenemos que atraer inversión, tenemos que apostar por sectores estratégicos como el sector agroalimentario y para ello sabemos lo que necesitamos. Cualquiera que visite cualquiera de las empresas que hay en el sector agroalimentario en la Ribera de Navarra, todas le explican a uno lo mismo. Nosotros necesitamos materia prima, necesitamos zanahorias, necesitamos verduras, necesitamos cuanto más tengamos, más podemos producir. No tenemos un problema de demanda, tenemos un problema de oferta y para eso ¿qué necesitamos? Hectáreas de regadío. ¿Y cómo los obtenemos? Con el Canal de Navarra. Pablo Zalba, europarlamentario navarro del PP, gracias por habernos invitado, gracias por habernos esta puerta Ha sido a un la placer. capital europea. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.